Bueno, hola, mi nombre es Mario de la Fuente, soy profesor de matemática y estaremos juntos con Erika Heidman, que es licenciada en educación con especialidad en didáctica de la matemática. Estaremos en este formato de curso que, bien, responde a una línea de formación docente de tipo continua y situada, vinculada con la enseñanza de la matemática, que fue lanzado por la Secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación del Ministerio de Educación de la provincia y que en nuestro caso articula con la Coordinación Local de Educación de la Municipalidad de Altagracia y el Instituto de Formación Docente que pertenece a la Escuela Normal Superior, el ENSAC, la ENSAC. El curso se desarrollará en tres modalidades de encuentros: los presenciales, los encuentros sincrónicos y los encuentros asincrónicos. Se certificarán 20 horas y eso estará a cargo del Ministerio de Educación. Son 7 encuentros en total y para la acreditación son exigibles la asistencia al 100% de las horas presenciales y por lo menos al 50% de las horas de cursado virtual, sincrónico o asincrónico. Además de la aprobación de una instancia de evaluación, ya hablaremos un poquito más de qué se trata, que será al final de la cursada. Y la menciona que se trata de un dispositivo situado, nos remite a pensar en nuestras propias prácticas docentes, las instituciones donde nos desempeñamos, los alumnos que tenemos y en ese marco la escuela posible. La expectativa está orientada en provocar una reflexión sobre nuestras prácticas, acompañando con algunos aportes de la didáctica a fin de articular saberes y generar un espacio para compartir experiencia con otros colegas. Intentaremos reforzar el trabajo colaborativo con los colegas de la misma institución y, por qué no, de otras, de tal manera de enriquecer y proveernos de herramientas para gestionar efectivamente, eficazmente la enseñanza del contenido que nos convoca. Se trata de la enseñanza de la proporcionalidad directa. Este es un contenido que atraviesa gran parte de la escolaridad de nuestros alumnos, desde su aparición dentro del campo multiplicativo en el nivel primario, hasta su modelización como relación entre variables que se desarrolla ya en el nivel secundario. En este recorrido veremos el modo en el que la noción de proporcionalidad aborda distintos contenidos del currículum, profundizando su enseñanza desde una mirada de ciclo, es decir, intentaremos mirar el recorrido de los 3 años, estableciendo, por supuesto, criterios de progresión en los niveles de dificultad. Desde la didáctica, estas relaciones pueden considerarse pertenecientes al campo conceptual de las estructuras multiplicativas, lo que hace pertinente incluir su tratamiento dentro del estudio de las operaciones aritméticas. Desde el enfoque didáctico que sostenemos, el sentido de los conocimientos matemáticos se construye al resolver problemas y poder reflexionar sobre ellos. De acuerdo a esto, decimos que una noción matemática cobra sentido por el conjunto de problemas que resuelve. Estos distintos problemas constituyen lo que llamamos los contextos. Serían la puerta de entrada al estudio de la noción. Decíamos que la proporcionalidad es una noción del campo multiplicativo. Esto nos permite trabajarlo desde los distintos campos numéricos. Una primera diferencia la podríamos señalar al presentar un contexto en un campo discreto o en uno continuo. A los problemas se propondrá trabajarlos con diferentes registros de representación de una misma situación.
analizando la forma en que se relacionan gráficos, tablas y texto descriptivo. Estas son las categorías a las que deberíamos atender a la hora de pensar en la enseñanza de la proporcionalidad directa. Respecto a los contextos, la proporcionalidad directa articula con distintas disciplinas del currículum. Por ejemplo, en las ciencias naturales, la velocidad constante, el peso específico, la densidad, la presión, las mezclas, las concentraciones, el principio de masa, entre otras, son nociones estrechamente vinculadas con la proporcionalidad. Está claro que algunos contextos representan un mayor grado de dificultad por las magnitudes que intervienen y los conceptos que involucran. Por ejemplo, en el caso este que les presentamos de la tercera situación, es necesario reconocer a la densidad como una propiedad estable de los materiales. Tenemos también las ciencias sociales. La proporcionalidad aparece en diferentes temáticas, por ejemplo, escala de mapas, gráficos, densidad de población, tasa de natalidad. En situaciones internas de la matemática, lo que llamamos contextos intramatemáticos, al trabajar contextos que no refieren a ningún contexto en particular, por ejemplo, a qué porcentaje es equivalente el 20% del 20% de una cantidad. O completar una tabla, como están viendo en pantalla, a partir de ciertos valores, encontrar una fórmula que la modelice. Seguramente podremos mencionar más contextos como los relacionados al uso social, los típicos problemas de descuento. En todos los casos nos permite relacionar magnitudes de la misma naturaleza como magnitudes dinero con dinero, o también de distinta naturaleza como longitud y tiempo. Esto nos va a obligar a realizar algún análisis respecto al tipo de contextos y a las unidades que elegimos, intentando siempre que sean significativas para los alumnos. Esto está en vinculación con los números que habilitamos en las situaciones que elegimos. Es deseable que en primer año se intente recuperar conocimientos que los alumnos traen desde la escolaridad primaria. En este sentido, aparece como más accesible el trabajo en torno a los números naturales, es decir, a lo que llamamos los contextos discretos. Puedo recurrir a una situación donde tanto los valores que intervienen, que están relacionados como la constante de proporcionalidad, sean números enteros. O esta otra situación, pero también, y siguiendo con la utilización de números naturales, podemos ver cómo las variables que utilizo en la relación pueden alterar la situación al punto donde ya no se trate de una situación de proporcionalidad, como esta última que le presentamos. También podemos recurrir a los números racionales. Acá la proporcionalidad pone en juego un aspecto del funcionamiento de las fracciones, que es la constante de proporcionalidad. Es decir, esta constante actúa como un operador que transforma una cantidad de una magnitud en su correspondiente de otra magnitud mediante la multiplicación. Decimos que es uno de los sentidos de las fracciones diferente
del que los alumnos podrían haber construido a partir de los problemas de reparto y medida que son, digamos, más típicos de la escuela primaria. Fíjense qué pasa en la proporcionalidad directa. Se establece una relación entre dos conjuntos numéricos en los cuales las cantidades que se corresponden forman las fracciones equivalentes. En realidad, ya vamos a ver, le llamamos razones equivalentes. Pero esto permite tratar una nueva idea de la noción de equivalencia de números racionales, ¿no? Por ejemplo, en el contexto de la medida, dos fracciones son equivalentes porque representan la misma cantidad. En cambio acá, como veremos, representa la misma relación. Acá puedo presentar una situación donde las variables sean enteras y la constante fraccionaria. O que tanto las variables como la constante sean fraccionarias o racionales en general. Finalmente podemos trabajar con los números reales, donde aparecen algunos irracionales. Por ejemplo, si estudiamos la longitud de la circunferencia, donde va a aparecer el número pi, o si vinculamos la medida de la diagonal de un cuadrado con su lado. Acá aparece otro irracional. También resulta relevante avanzar en la comprensión de las distintas representaciones en las que puede presentarse una relación de proporcionalidad. Desde los propios textos, con sus problemáticas de comprensión lectora, la lectura, interpretación y producción de tablas como una manera de organizar y sistematizar la información, que además las tablas posibilitan hacer visibles las propiedades de la proporcionalidad directa. Los gráficos cartesianos que permiten visualizar el comportamiento de las relaciones tanto para variables continuas como discretas y la forma en que se relacionan el gráfico con las tablas y el texto descriptivo del problema. Las fórmulas como expresiones algebraicas que ponen en escena a la constante de proporcionalidad. Acá ya estamos hablando del ingreso al algebraico y es algo que vale la pena charlar un poco más. En todo caso, seguramente cuando nos estemos encontrando podremos profundizar. Lo que sí podemos decir que en la escuela secundaria se produce una gran ruptura, que es el pasaje de lo aritmético a lo algebraico, y ya vamos a ver cuál sería la mejor forma de introducirse en ello, digamos, ¿no? Respecto de las representaciones, todas estas formas habilitan la posibilidad de reconocer las variables que están en juego y la manera con la que se vinculan. Avanzar en la comprensión de cualquier noción implica poder reconocerla en sus distintas representaciones, pudiendo elegir siempre la más conveniente según la información que se tenga disponible. Como vemos, son múltiples las relaciones que se pueden establecer en el tratamiento de este contenido. La diversidad de sentidos, de significados, contextos, de representaciones, ya nos advierte sobre la complejidad que implica su enseñanza. Una primera cuestión que podríamos afirmar es que no es posible agotarlo en un solo año. Por lo tanto, si va a atravesar un recorrido más extenso del año que nosotros tenemos, requerirá generar los acuerdos que sean necesarios, que faciliten ese tránsito, pero que le den coherencia, que le den continuidad a la propuesta de enseñanza. Analizar todas estas cuestiones nos plantean algunos interrogantes a los que, bueno, pretendemos dar respuesta en este recorrido de curso. ¿Qué tipos de problemas presentamos que pongan en juego estas nociones? ¿Con qué nivel de complejidad? ¿Qué procedimientos son los más convenientes según los números que utilicemos? ¿Cómo adaptarlos a un grupo particular de alumnos que en una determinada institución solemos tener? ¿Cómo intervenir en la gestión de la clase, de esa clase de resolución de problemas? Estas son las respuestas que intentamos
obtener en este recorrido, siempre partiendo de recuperar los saberes que poseen nuestros alumnos del campo multiplicativo, inicialmente de los números naturales, para ser trabajados en el comienzo del ciclo básico mediante situaciones de evocación. Estas situaciones de evocación nos permiten recuperar algunos conocimientos que ellos tienen, por más que lo tengan a veces un tanto olvidados, vinculando los procedimientos que suelen utilizar de manera intuitiva con las propiedades que en verdad se verifican. Luego, para ir incorporando progresivamente números racionales, analizando en cada caso aquellas variables que el docente considera para regular el nivel de dificultad sobre la magnitud de los números que están puestos en juego. Me voy a referir a algunas tareas del docente. Voy a mencionar dos momentos, sabemos que hay varios más todavía. Uno que tiene que ver con la etapa de la planificación y otro con llevar adelante la gestión de la clase. En la etapa de planificación veremos y analizaremos distintos tipos de problemas, intentando pensarlo en términos de secuencia y con algunos aportes como son las variables didácticas y el beneficio que tiene su utilización. También decíamos que no alcanza con seleccionar un buen problema, sino que se hace necesario propiciar momentos de reflexión sobre lo que se ha producido. Esto es lo que llamamos la gestión de la clase con problemas. Acá la tarea del docente es esencial. No solo deberá sostener al alumno en un trabajo autónomo, sino que deberá generar procesos de validación y también poder recuperar los procedimientos que transitaron por la clase. Para facilitar o permitir esto, se requiere en primer lugar concebir distintas organizaciones de la clase. En algunos casos el trabajo de manera individual permite que cada alumno pueda interactuar con la situación con recursos propios. En otros casos, los pequeños grupos favorecen las interacciones entre pares y finalmente la socialización al grupo en general, en lo que se suele denominar la puesta en común, permitirá que se hagan públicas y los variados estrategias y los caminos de resolución que transitaron en la clase. Ahora bien, la producción matemática generada a partir de un problema mantiene siempre un grado de incertidumbre que no se disipa plenamente al resolverlo, ya que el valor de verdad que poseen la respuesta que se alcanzó es aún un aspecto a considerar. Las estrategias que utilizan los alumnos para la resolución de problemas, así como las afirmaciones que formulan en torno a ellos, están implícitamente acompañadas por un supuesto de validez. La validación, lo que llamamos la validación, es la instancia en la que este supuesto se pone a prueba. En consecuencia, esta instancia es fundamental para la plena adquisición de los conocimientos. Las exigencias de explicitación, de argumentación, de revisión y de validación les brindan oportunidades para transformar el conocimiento y hacerlo más reconocible. Resultan procesos esenciales en la construcción del sentido de los conocimientos. A medida que nuestros alumnos avanzan en los sucesivos años de la escolaridad, van atesorando un caudal de construcciones numéricas, lo que llamamos repertorio de resultados, que son aquellos resultados que el alumno tiene disponible para poder dar una respuesta de cálculo de manera más o menos automática y que a partir de ellos le permite obtener otros de mayor complejidad. Por ejemplo, es necesario conocer cuánto es 2 por 3 para luego poder resolver mentalmente al menos cuánto es 20 por 30. En este caso, la proporcionalidad, como todo contenido de enseñar, requiere que los alumnos tengan disponibles ciertos saberes previos. En este caso, el de la multiplicación. De no ser así, será necesario atender a este déficit
proponiendo algunas actividades que logren revertir este cuadro. Para la tarea de recuperar saberes que los alumnos traen de la escolaridad primaria, podríamos apelar en primer año a un recurso utilizado en sus clases, que es la tabla pitagórica. Se trata de una tabla de doble entrada con los resultados de las tablas de multiplicar del 1 al 10. Es a través de esta disposición que empiezan a reconocer propiedades como, por ejemplo, la conmutatividad, ya que se hace visible por la simetría respecto a la diagonal de los cuadrados. Para aquellos que necesiten revisar algunas ideas en torno a la multiplicación, se puede proponer un recorrido previo antes del abordaje a la proporcionalidad. Digamos, de hecho, la tabla de multiplicar son tablas de proporcionalidad. Como vemos, en esta organización se hacen visibles relaciones de dobles, de triples, de cuádruples y algunas otras más todavía. Por ejemplo, los productos de la columna del 8 son el doble de los de la columna del 4. Los productos de la columna del 4 son el doble que los de la columna del 2, y así podemos encontrar otras relaciones. Seguramente nuestros alumnos podrán encontrar las razones de estas relaciones. Multiplicar por 8 equivale a hacerlo por 4 y luego por 2, o multiplicar por 6 es igual a hacerlo por 3 y luego por 2. La propiedad que interviene acá es la asociativa. Hacer visibles estas relaciones permite reconstruir productos nuevos apoyándose en otros dados. De ser necesario, les podríamos proponer algunas actividades para hacer explícitas estas relaciones. Por ejemplo, que a partir de columnas presentadas puedan encontrar otras y que tengan que dar cuenta de qué tipo de relación pudieron establecer para encontrar esos nuevos resultados. Por ejemplo, para llegar al 9, al 3 lo multiplico por 3. Entonces, multiplicando por 3 al 15 me permite obtener el correspondiente al 9 por 5. Se pueden utilizar distintas estrategias, por supuesto, ¿no? Hacer el doble de la columna del 3 para llegar al 6, o el triple de la columna del 2 también para llegar a 6. El propósito no es solamente completar la tabla, sino hacerlo utilizando las relaciones que intentamos ir recuperando. Otras relaciones que los alumnos podrán encontrar son algunas sumas y restas. Por ejemplo, los productos de las columnas del 3 sumados a los de la columna del 5 dan como resultado los productos de la columna del 8. Que no es otra cosa que la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma, que también funciona con la resta. Como decíamos, necesitamos que los chicos tengan construido un repertorio de resultados, pero también que dispongan de saberes que les permiten recuperar algunos que tengan olvidados. Si no recuerdo cuánto es 7 por 6, pero sé cuánto es 7 por 5, bastará sumarle 7 por 1 para obtener ese resultado que me falta. Les podemos proponer una serie de actividades para recuperar estas nociones o para instalarlas si fuera necesario, digamos. Podemos proponerles situaciones donde tengan que completar tablas con otro rango de números, ampliándolo justamente con números de mayor magnitud. Proponerles situaciones para que utilicen estas propiedades que están revisando, y ya sea con el uso de la tabla o sin el uso de la tabla. Encontrar múltiplos en un intervalo de números de mayor magnitud a los que han estado trabajando,
que busquen algún recurso que les permita encontrarlos. O bueno, este último problema o esta última situación que suele ser bastante interesante, ya que genera el debate sobre la posibilidad o no de encontrar un resultado a partir de factores que desconozco. Miren, hay muchas formas de trabajar esto. Yo les presentamos esto, pero hay bastantes más. Si quieren, le podemos acercar a algún otro material que le permite seguir trabajando esto. Cada uno de ustedes conocen los déficits, digamos, de los alumnos que ingresan al primer año, pero lo que sí es cierto es que para poder trabajar esto necesitamos recuperar ciertos conocimientos para poder trabajar en base a ellos. Bueno, nuestro próximo encuentro es de carácter presencial y va a ser el martes 16 de septiembre a las 18:30 en la ENSAC, en la Escuela Normal Superior de Altagracia. Vamos a estar en la primaria, pero tienen que entrar por secundaria. Les dejo de tarea, ya empezamos mal, van a tener tarea, que consigan, que busquen situaciones de proporcionalidad directa en diversos contextos para ser trabajados en primero, en segundo y en tercer año. Por lo menos 3 para cada año. Bueno, las estudiaremos, analizaremos y veremos la forma de ir generando secuencias didácticas. Así que eso es todo por el momento. Les dejo un saludo.